senadora Mirta Gusinski, senadora de la ANR. De hecho, dijo, dame tiempo, hoy les voy a contar quién es una senadora de la Nación, de qué partido político que ya recibió la primera dosis de su vacuna. También un político conocido de la zona del Guairá, estamos hablando de Rodolfo Friedman padre. Este hombre, quien confirmó horas después que efectivamente lo habían vacunado con la primera dosis en su propia casa. Pero la historia completa tiene nuestro compañero Iván. Generó indignación. La senadora Mirta Gusinski no tiene la edad, pero sí tiene la influencia como para haber movilizado a toda una cuadrilla que llegó hasta su propio domicilio y que, según el Ministerio de Salud, ahí terminó aplicándole la vacuna contra el COVID. Entiendo que la AstraZeneca, hoy se mostró el documento donde ella, con puño y letra, firmó el consentimiento para la vacunación en su propio domicilio. Iván, buenas noches. Buenas noches, Santi. La senadora Mirta Gusinski tiene 73 años y, que se sepa, no tiene ningún tipo de inconveniente para movilizarse, no está encamada para solicitar que una brigada del Ministerio de Salud vaya hasta su casa para vacunarla. Pero bien dijiste, sí tiene la influencia para lograrlo, y aunque lo negó esta mañana, en conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud, con documentos, confirmaron que la senadora Mirta Gusinski se vacunó el pasado martes 20 de abril y confirmaron con una documentación que está firmada por ella misma, que ya vamos a compartir al aire. Es un papel que debe ser firmado siempre que una persona que esté encamada reciba la vacunación gracias a esta brigada sanitaria. Este es el documento con todos los datos que indican que ella recibió la vacuna AstraZeneca el 20 de abril, y allí está la firma de la senadora, que coincide con la firma que aparece en proyectos de ley que generalmente suele acompañar en la Cámara de Senadores de la Nación. Para que la gente pueda entender, el proceso de vacunación para una persona en la casa se da cuando tiene de 60 años y más y está encamada. Eso significa que esta persona no puede moverse bajo ningún sentido, no hay forma de movilizar a esta persona. No se está vacunando a gente que tiene alguna enfermedad de base y que no haya cumplido aún con los requisitos de edad para la vacunación. Por ende, una persona de 73 años de edad, aunque mucha gana tenga de vacunarse, no puede aún recibir la vacuna, salvo que utilice sus influencias como para movilizar a la persona que estaba encargada de estas vacunas para que hasta su casa le lleven la dosis. Qué manera innecesaria de exponerse, cuando bien la señora podía haberse pagado un pasaje, ir a Miami si estaba muy apurada o a cualquier otra parte del mundo y aplicarse sin que nadie pueda cuestionarle la vacuna porque ya tenía algún tipo de intención de hacerlo. Además, Iván, hay que decir que Mirta Gusinski está en una franja muy cercana ya de las personas que pueden recibir la vacuna. Hubiera esperado un poco más y recibía sin que nadie pueda cuestionarle su dosis. Sí, probablemente con los próximos lotes de vacunas que lleguen a nuestro país, esa franja etaria ya iba a ser alcanzada por la campaña de vacunación, pero al parecer la senadora tenía mucha premura por recibir la vacuna. Ella incluso confirmaba, lo vamos a detallar más adelante, que ella estaba gestionando supuestamente la renovación de su visa para ir a vacunarse a Estados Unidos, pero finalmente recibe en su propia casa la vacuna a domicilio, mientras nuestros abuelitos esta semana formaban filas. A la senadora le llevaron la vacuna hasta la casa. ¿Y por qué es importante mencionar y puntualizar lo de la influencia para poder conseguir esta vacuna? Porque estamos ante una senadora de la Nación que, por tráfico de influencias, podría perder la investidura si es que no tiene la decencia de renunciar por ética, como ya muchos médicos y profesionales están pidiendo desde sus redes sociales y también al conversar con nosotros. Pero si te parece, Santi, podemos escuchar lo que decían esta mañana, este mediodía, desde el Ministerio de Salud, cuando confirmaban esta situación de esta vacunación VIP
vacunación privilegiada que alcanzó a la senadora y también a Rodolfo Friedman, padre, entre otros. Vamos a escuchar primeramente a la doctora Leticia Pintos, quien confirmaba esta irregularidad. Son personas que se vacunaron en su domicilio aparentemente y bueno, estamos ahí para investigar. Esas personas que permitieron que esto ocurra están siendo investigadas y vamos a separar del cargo a todas las personas que están involucradas si es que se demuestra que tuvieron algún tipo de culpabilidad. Robert Núñez, encargado de la capital como región sanitaria, fue separado del cargo porque era, según la investigación, la persona responsable de ese lote de vacunas o de esa indicación que se le dio a los vacunadores para que vayan hasta el domicilio de la senadora Mirta Gusinski. Que le vamos a escuchar enseguida a doña Mirta Gusinski, que respondió a nuestro llamado a través de Radio Monumental y la respuesta es como para pasar una y otra vez. Pero eso en breve, porque no solamente habló la doctora Leticia Pinto sobre esta cuestión irregular. Hoy en conferencia de prensa otros actores del Ministerio de Salud también se han mostrado indignados por lo que sucedió. Sí, habló también el doctor Guillermo Sequera, quien en este sentido pidió a la ciudadanía que actúe como contralora y denuncie estos hechos para que los mismos privilegiados de siempre no quieran hacer de las suyas y saltarse la fila, aprovecharse de sus cargos, del poder que tienen de forma transitoria para ganar ese espacio privilegiado, mientras que otros están esperando hace meses y formando largas filas por llegar a esa ansiada vacunación. Escuchemos al doctor Sequera. Denuncien, ¿verdad? Nos ayudan a nosotros a evitar este tipo de cosas, hace perder la credibilidad hasta de la vacuna mismo, ¿verdad? Y no solamente la vacuna de COVID, sino de todas las vacunas. Así que ayúdennos a este tipo de cosas, denuncien. Los privilegiados de siempre tienen que aprender que esto no puede volver a ocurrir. Los privilegiados de siempre tienen que aprender que esto no puede volver a ocurrir, decía el doctor Guillermo Sequera, gente que siempre probablemente estuvo acostumbrada a pegar un telefonazo para resolver este tipo de problemas, saltarse la fila y probablemente la ansiedad les haya ganado. Por eso una persona que tiene 73 años se adelanta un par de días nada más a la fila, pero ya genera todo este escándalo. Vos hablabas del uso indebido de influencias. Hay gente que se inscribió para la vacunación porque está efectivamente encamada y que hasta ahora no recibió la visita de los vacunadores. ¿Cuál es el argumento? Que supuestamente en la zona necesitan a más personas porque una vez que abren el frasco tienen que vacunar a 10. Todo ese problema no se tuvo con la senadora Gusinski, si es que se confirma, como el Ministerio de Salud mismo dice, así se desarrolló su vacunación. En el Ministerio de Salud, hoy en la conferencia también habló el director del programa ampliado de inmunizaciones. Y es muy importante escuchar con atención, Santi, a lo que decía el doctor Héctor Castro, porque él explica detalladamente en qué casos excepcionalmente una persona puede recibir la vacunación en su casa. Ninguna de los requisitos, de las condiciones, los reúne la senadora Gusinski. Escuchemos las explicaciones del director del PAI. Los pacientes encamados, recordarán ustedes que nosotros habíamos establecido aquella vez que iniciamos la vacunación en hogares y pacientes encamados, se admitía hasta la edad de 60 años y más si están encamados. Solamente en esa situación, teniendo en cuenta por qué este análisis que difiere un poco de aquel que sí puede movilizarse, porque realmente además de tener una situación de inmovilidad y esa inmovilidad tiene mucho que ver con patologías coincidentes, además de eso representa la vulnerabilidad para desarrollar formas graves. Se evalúa el límite de la edad y si alguno de ellos sale, un vacunado, se verifica cuál fue el criterio de vacunación. Y en ese criterio de vacunación se establece si son profesionales de la salud, si son personas que están en sus hogares con imposibilidad para movilizarse o si representó una situación de evitar la pérdida de dosis en una jornada laboral cuando los agendados o los que iban a recibir la vacuna no completaron las 10 correspondientes a cada frasco. Esta última que les menciono
es absolutamente excepcional, no es sistemático. Las otras anteriores deben regirse por las normas que está en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. Valentín Sánchez es el usuario de Twitter que destapó la olla y a partir de ahí empezó a dar a conocer los nombres de las personas que habían recibido de forma excepcional e irregular la vacunación en su domicilio. No solamente el caso de la senadora Gusinski, sino que también de Rodolfo Friedman, padre, que explicaba al director del programa ampliado de inmunizaciones el criterio de una persona encamada es de una persona que no tiene forma de movilizarse ni siquiera en silla de ruedas, eventualmente como sí sucede con él. Por eso es que hoy el propio Ministerio de Salud lo mostraba como un caso irregular. No fue una cuestión solo de redes o de la prensa, sino que es el Ministerio de Salud el que muestra esta vacunación como una vacunación irregular. A estos datos se pueden acceder a partir de la página y es importante el control ciudadano, Iván, porque en la página del Ministerio de Salud se tiene el registro de las personas que se anotan para una vacunación y de las personas vacunadas. A partir de ahí se puede hacer el cruce y saber quién cumple o no con los requisitos para recibir la vacuna. Exactamente, y son datos públicos y de interés ciudadano. Las personas con el número de cédula y la fecha de nacimiento pueden cargarlos en la página de este control que habilitó el Ministerio de Salud y saber la identidad, el día y la dosis que recibieron las personas. Esto ya a la mañana era compartido a través de las redes sociales. Luego hubo lugar a la duda porque la senadora lo negó, hablábamos incluso de la posibilidad de que sea un caso de usurpación de identidad para que otra persona reciba la vacuna, pero finalmente el Ministerio de Salud confirmó esta vacunación privilegiada con documentos que envuelve ahora a la cartera sanitaria en un nuevo escándalo que tiene a nada más y nada menos a una senadora de la nación como protagonista. Y no serían los únicos casos, atención con lo que vaya pasando, porque este es un país donde las cosas todavía nos van a seguir sorprendiendo. Gracias, Iván Sani, buenas noches. Buenas noches, Santi, audiencia. ¿Y qué dijo con relación a esto la senadora Mirta Gusinski? Una acusación muy grave que se basa en un documento oficial que presentó el Ministerio de Salud, donde está plasmada una firma que es igualita a su firma en otros documentos oficiales ya como senadora. Esto es lo que presentó el Ministerio de Salud. Aquí está la firma de Mirta Gusinski de Cubas, sigue usando el apellido, y de esta manera ella, al ser abordada por los colegas de Radio Monumental, dijo que ella se inscribió, pero aseguró que no se vacunó. Así que vamos a ver ya con Elvio qué más se puede saber sobre esto. Terminó la entrevista diciendo que va a hablar con su abogado. Correcto, Sani. Bueno, lo que el Ministerio de Salud confirmó hoy en conferencia de prensa echó por tierra todo el argumento que había dado Mirta Gusinski hasta horas del mediodía, donde todavía atendía a los medios de prensa, sobre todo radiales, para negar esta información, hablar de una noticia falsa, de ver con sus abogados qué iba a hacer al respecto, de que entendía ella que tenía 73 años y que todavía aquí en Paraguay debía esperar, por más que ya se haya inscrito en las personas mayores de 60 años en la plataforma. Incluso hablaba de que su visa estaba vencida y estaba gestionando aquello para poder viajar y hacerlo de manera más rápida en Estados Unidos. Sin embargo, esto que ha saltado la ha llamado a silencio ya después del mediodía, en donde los medios insistieron para seguir hablando con ella y conocer su versión a partir de la confirmación con documentos del Ministerio de Salud, pero ya ha apagado el celular para todos. Pero lo que decía en Radio Monumental Mirta Gusinski negando todo, bueno, escuchamos a continuación. No me vacuné, señor, no me vacuné. Yo me inscribí para vacunarme el 12 de abril, pero yo no me he vacunado. Justamente, no sé si ustedes quieren hacerle seguimiento, me han entregado recién, mi visa estaba vencida. Y estuve abocada a ese procedimiento. Ustedes se pueden enterar de que ustedes pregunten a la embajada americana donde quieran que yo estuve ocupando un mes. Hay un error que ahora me estoy enterando porque yo no estuve atendiendo lo que pasa por las redes porque estoy desde las 8 de la mañana conectada con esta sesión, ¿verdad? Yo tengo que viajar a Estados Unidos. Justamente tengo hora en el médico, ¿verdad? Pero por mis condiciones de salud
no me puedo ir todavía porque no sé si en Estados Unidos, en estas condiciones de salud, me van a vacunar y por eso estoy retrasando mi viaje. Hoy me estoy enterando, señor, voy a hablar con mi abogado qué puedo hacer, ¿verdad? Ahora me estoy enterando. Yo no sabía de esto. Pero negás categóricamente, senadora, que te hayas vacunado. Categóricamente. Niego categóricamente. Una y otra vez le preguntamos exactamente lo mismo. Hasta ese momento todavía no teníamos el documento del Ministerio de Salud, pero sí altas sospechas porque ingresando a la página del Ministerio de Salud ya se podía ver todo el desglose, el detalle, no en la firma del documento en sí, pero el propio Ministerio de Salud reportaba la vacunación de la senadora Mirta Gusinski. Luego, con puño y letra, se puede observar ya el documento que estábamos compartiendo con ustedes. Pero esto generó también una movida, Iván, en el propio Ministerio de Salud. A estas horas Mirta Gusinski sigue siendo senadora. Desapareció, no responde a los llamados telefónicos, ya no da declaraciones, tampoco se conoció de alguna renuncia, hay algún rumor de posibilidades de pedido de pérdida de investidura. No creo que se llegue a la necesidad, senadora, de tener que pedirle un análisis para saber cuántos anticuerpos tiene, realizar eventualmente el cruzamiento o todo el escándalo de la investigación pidiendo circuitos cerrados y otras cosas más para confirmar este dato que Salud acaba de lanzar. ¿Qué decisión tomará? Todavía no sabemos, pero donde sí tomaron decisiones es en el Ministerio de Salud, Iván. Sí, en donde ya decidieron apartar del cargo al director de la 18ª región sanitaria, el doctor Robert Núñez del área de Capital, en donde se da esta irregularidad. Incluso desde la cartera sanitaria ya acaban de anunciar a través de sus cuentas oficiales que han nombrado como director interino para la capital al doctor César Ignacio Centurión. ¿Por qué deciden apartar del cargo a Robert Núñez? Porque él, como director de la región sanitaria, tiene la responsabilidad de velar por el control de todo lo que ocurre en esa jurisdicción sanitaria. Este es el documento en donde se da a conocer que Núñez es apartado del cargo y que el doctor Centurión Segovia, es nombrado como director interino. Lo confirmaba la viceministra de Salud esta tarde en contacto con NPI y también mencionó que este hecho va a ser investigado. Se abre un sumario en el Ministerio de Salud y toda la documentación emanada de dicha investigación será entregada a la Fiscalía. Escuchemos a la viceministra Lida Sosa. Nosotros estipulamos bien que la responsabilidad de cumplir con los lineamientos está a cargo del director de cada región sanitaria. Entonces, hasta que dure la investigación, el sumario administrativo que será instalado a las personas que estuvieran involucradas, el director es apartado del cargo y toda la documentación pertinente será remitida a asesoría jurídica y también a la fiscalía. Son rumores de que sea una brigada, no sabemos si sea realmente una brigada o ya se acercó a un establecimiento, pero sí la responsabilidad recae sobre la dirección de la región sanitaria y será investigado el caso, como les digo, será remitido a toda la dirección de asesoría jurídica y a la fiscalía. Y esto aparece como un claro caso de tráfico de influencias, entre otras cosas, Elvio, y ya se está pidiendo la pérdida de investidura de la senadora Mirta Gusinski. Correcto, en lo político esto ha causado todo tipo de reacciones, hemos accedido a las declaraciones de algunas legisladoras, el caso de la diputada liberal Celeste Amarilla y de la diputada Katia González, quienes justamente coinciden. En primer lugar, pedirle que renuncie para evitarse toda esta burocracia de activar el proceso de pérdida de investidura. También veíamos a Efraín Alegre pronunciarse al respecto, exigiendo justamente la inmediata pérdida de investidura de la senadora Gusinski por el uso indebido de influencia y por simbolizar con su acto toda la indecencia de este gobierno que debemos castigar los paraguayos, decía Efraín. En esa línea también hablaban estas legisladoras, pero Katia González iba un poco más allá, diciendo que si esto se llega a demostrar con documentos y queda sólido e irrebatible en el proceso de pérdida de investidura, va a ser un mero trámite para despojarle de su banca. Pero hablaba ella de una nueva burla a la ciudadanía con esta impunidad que crea privilegios, sobre todo en la clase política, en un gobierno que todavía, decía ella, pretende encerrar
a muchas actividades formales en detrimento de la economía familiar de cada uno, ya perdiendo a estas alturas la credibilidad y el peso político por todo lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia con diferentes actos de corrupción. Pero es bueno escuchar a ambas legisladoras referirse justamente a este tema. Le estoy pidiendo desde la mañana que renuncie si le queda un poco de vergüenza, si le queda un poco de dignidad. Le estoy pidiendo que renuncie, que no le dé otra vez el trabajo a sus compañeros de tener que echarle. Una vergüenza, un comportamiento, se van a enojar por lo que digo, pero es un comportamiento típico colorado. ¿Quién le dijo a ella que podía vacunarse? ¿Quién le dijo? Ella tiene 73 años, se dijo 75. No se dijo 73. ¿Qué parte no entendió? Ella preserve un poco la institucionalidad y presente su renuncia. Están un poco apelando a eso, aparentemente, y si no, y si ella se mantiene, seguramente que se va a activar el mecanismo. No hay de otra, ¿verdad? Es un bochorno, es un escándalo, es una situación que no puede volver a repetirse con ningún congresista. Entonces hay una institución también que preservar, ¿verdad? Entonces creo que esto está muy por encima de los intereses particulares y también hay que decir que el Senado siempre se comportó coherente, ¿verdad? El Senado tuvo algunos episodios en donde podemos ver que definitivamente ejercieron su rol de jueces de sus pares. No es una tarea sencilla, de ninguna manera, ¿verdad? Y obviamente esto generó un escándalo, un revuelo, no solamente en el sector político, también el sector médico, Iván, que al enterarse de toda esta situación de privilegios en la vacunación, hizo sentir su voz. Así es, y hablamos en este sentido con el doctor Morínigo, también uno de los referentes en este contexto de pandemia, quien dijo que es realmente repudiable este hecho, que es una falta total de ética que de alguna manera afecta a la credibilidad de la campaña de vacunación que de por sí tiene una serie de falencias. Si la senadora no renuncia, el doctor Morínigo pide a los demás senadores que tomen cartas en el asunto y ya una vez que esté comprobado fehacientemente el tráfico de influencias, procedan a retirarle la investidura. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Carlos Morínigo. Es una falta ética muy grave la realizada por la senadora debido a que ella es una representante del pueblo y debe guardar la investidura de ejemplo para que la gente se vacune y no haga tráfico de influencias, ni mucho menos haga lo que no corresponda, porque eso hace que la campaña de vacunación se pueda desvirtuar en un momento muy difícil epidemiológicamente, en donde cualquier situación que oriente hacia corrupción puede desencadenar en una situación en la cual la gente pierda la credibilidad en la vacunación, y entonces eso nosotros repudiamos enérgicamente debido a que ellos son nuestros representantes y deben dar ejemplo de gestión y de comportamiento cívico ciudadano, y es lo que tenemos y lo que no queríamos que pase está pasando. Yo creo que ella por ética debe dar probablemente un paso al costado y pedir disculpas a la ciudadanía.